soy el Padre Jansen y hoy estaremos estudiando la confirmación. Hay una interesante historia relatada en el libro de Hechos, capítulo 8, donde se menciona la visita de un personaje que haría estremecer la ciudad de Samaria. Su nombre, Felipe, un diácono al servicio de los apóstoles, enviado por la fuerza del Espíritu a comunicar las buenas noticias de Jesús. Esta fuerza especial de Dios le acompaña para hacer milagros, y esto llama la atención de los samaritanos, quienes de inmediato se acercan y le siguen. Parece que respondieron más de lo que esperaba el mismo Felipe, por lo que pidió ayuda a los apóstoles. Y mientras ellos bajaban a la región de Samaria, él decide bautizarlos y prepararlos para la llegada de los líderes de la iglesia. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Este quizás sea el registro más antiguo de la primera confirmación realizada en la iglesia naciente. Sé que muchos de ustedes que están viendo estos videos se están preparando para la confirmación y sería importante que podamos responder un poco acerca de lo que significa este sacramento. Y para responder a esta pregunta de qué es confirmación, es conveniente entender la evolución de este término. Durante los primeros 11 siglos, la confirmación va a formar parte con el bautismo de lo que llamamos el rito de la iniciación, el rito solemne de la iniciación, que era celebrado en la noche de Pascua y de Pentecostés. No siempre es fácil ni probable identificar cuándo se celebraba uno, cuándo se celebraba el otro, pero ambos se nota que se utilizaban. El término de confirmación corresponde al latín confirmatio, que en este contexto tiene el significado de fortalecimiento. ¿Qué significa confirmación? Fortalecimiento de la fe. Se nos habla de ello como de una institución bien conocida para los lectores de entonces y cuyo fin era perfeccionar el crecimiento del cristiano después del bautismo. A la luz de estos textos se puede también observar en Hebreos capítulo 2 la prueba de la existencia de un rito primitivo de la iglesia por el que se confería el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos. En este pasaje aparecen las mismas fases de iniciación cristiana que se menciona en el libro de Hechos, en distintos capítulos que podemos leer. Para recordar un poco acerca de esto, podemos leer Hebreos capítulo 6. La instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Los principales ritos en la confirmación, o la parte importante en este rito, a nivel de la práctica, de lo que podemos notar, tiene que ver con la imposición de las manos y con la unción, y la consignación sobre la frente con el signo de la cruz, que esto tiene que ver con la alusión a lo que encontramos en el profeta Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Este rito es dirigido por un obispo o una obispa que representa a la iglesia. En medio del rito se declara la fe uniéndose con la comunidad en la proclamación del credo.
El núcleo de este rito está en la imposición de las manos por parte del obispo o la obispa de turno, para reafirmar la fe del candidato o la candidata y con la esperanza de que descienda el Espíritu Santo, promesa de Jesucristo sobre sus discípulos y discípulas. Me gustaría guiarte brevemente por las partes de este rito para que podamos tener un pequeño panorama de lo que va a suceder. El rito inicia con la misma forma que el rito del Santo Bautismo, donde se usan preguntas que tienen que ver con si renunciamos al mal y, sobre todo, algo importante, la aceptación de Cristo como Señor y Salvador. Luego le sigue la proclamación del pacto bautismal, las preguntas sobre el credo de la triunidad de Dios. Hay que ratificar esta fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Luego sigue las preguntas de los 5 compromisos que debemos tener los discípulos o los bautizados de Jesucristo. A partir de este punto es el momento de las plegarias por los candidatos, con una hermosa letanía en compañía de la iglesia que intercederá por la vida de los candidatos, hombres y mujeres que buscan un fortalecimiento de su fe. Es posible que el obispo o la obispa de turno desee consagrar el crisma con el aceite que será usado para ser derramado en la frente de los candidatos y las candidatas a recibir el sacramento de la confirmación. Escucharemos del obispo o la obispa de turno decir la siguiente declaración o una similar. Fortalece, oh Señor, a tu siervo o sierva con tu Espíritu Santo. Dale poder para servirte y susténtale todos los días de su vida. Amén. El aceite, símbolo de la unción del Espíritu Santo, será colocado en la frente en forma de cruz y el obispo dirá unas palabras sobre el candidato. Una vez concluidas todas estas partes del rito, el obispo, en frente de la asamblea, presentará a los nuevos confirmados y a los nuevos recibidos en la comunión de la iglesia. La iglesia se viste de fiesta y celebra el crecimiento espiritual de sus hijos. La promesa del bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, algunos han visto en el sacramento de la confirmación un acto para pedir por el fortalecimiento del discípulo de Cristo, quien desea una mayor profundidad en su vida de fe. Jesús de Nazaret prometió a sus discípulos la llenura del Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Esta tradición quedó muy arraigada en los corazones de los primeros discípulos, quienes esperaban con mucha fe poder disfrutar de esta promesa. En la confirmación, los primeros cristianos vieron la promesa cumplida y un fortalecimiento del Espíritu Santo para realizar la obra del ministerio y también para llenarse de valor, para llevar adelante la proclamación de las buenas noticias de Cristo. Deberíamos reflexionar en esto. La confirmación no debería ser un sacramento más o una práctica sin entendimiento, solo para decir que estamos confirmados por el obispo o hemos sido recibidos por el obispo. Lo más importante es entender la promesa que Jesús nos hace, que podemos recibir un fortalecimiento de ese mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos a la vida y trae sobre nosotros más vida y más fuerza espiritual. Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. La confirmación debería ser para nosotros la oportunidad
de abrir una gran compuerta con las aguas del Espíritu que brotan para ayudarnos a ser mejores personas y discípulos de este Evangelio. Una gran fuerza para vivir el camino del amor con todo el corazón y prepararte para recibir esta bendición que te va a dar el obispo. También quiero invitarte ahora a que reflexiones sobre todo este conocimiento que hemos escuchado a través de esta clase y que puedas compartir tus ideas con tus compañeros de clase.